Muchas gracias. Sí, en el nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Muy buenos días a todos los invitados, tanto representantes del Ejecutivo como de la organización que hoy día va a exponer, como es la Asociación de Direcciones de Obras Municipales, más los colegas senador Sandoval y senador Chaguán. La cuenta, por favor, secretaria. Gracias, Presidenta. Se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos, otros bienes inmuebles. Además, la señora ministra de Bienes Nacionales envió antecedentes sobre inmuebles fiscales destinados a nivel nacional. Toda esa información ha sido remitida en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuesto. También ha llegado una comunicación del señor ministro de Vivienda y Urbanismo, respondiendo oficios de esta comisión, con antecedentes relacionados con las siguientes materias. Esto ya fue enviado a sus correos. Medidas para mitigar el impacto en los hogares de la provisión de utilizar calefactores a leña y cifras de avance del plan de emergencia. A su turno, el grupo inmobiliario Viva, que cuenta con proyectos habitacionales en todo el país, ha solicitado exponer acerca de la problemática que aqueja al gremio ante el retraso de recepciones finales de complejos habitacionales construidos. Además, la Cámara Chilena de Construcción pidió concurrir ante la Comisión a fin de expresar su opinión sobre las indicaciones recaídas en el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento. Por otra parte, la Cámara de Centros Comerciales de Chile ha hecho llegar su opinión acerca de las indicaciones formuladas por el Ejecutivo al proyecto recién aludido y ha enviado también a vuestros correos electrónicos. Y finalmente, don Marcos Kaplún, director de Caico International Group, envió una comunicación señalando que en octubre próximo se realizará en Santiago la Expo Real Estate Chile, exposición inmobiliaria, haciendo presente que cuando dispongan de la agenda afinada, informarán a los miembros de la comisión para que puedan asistir al evento. Eso es la cuenta, señora Presidenta. Muchísimas gracias, secretario. Puntos varios, senador Chaguán. Sí, Y senador Sandoval posteriormente. Sí, Presidenta, si es posible que se pueda enviar un oficio tanto a la Seremi de Vivienda como a la Dirección del Servio respecto de la evaluación del proceso de reconstrucción después del incendio, del mega incendio ocurrido en Viña del Mar, Quilpué y Alemana. Sería útil tener un seguimiento respecto de en qué va el proceso de reconstrucción, cuántas viviendas se han construido y cómo está la situación también de viviendas de emergencia y cómo se resolvieron las falencias que hubo en las construcciones de algunas de esas viviendas después de las lluvias. Así que sería útil tener, si es posible, un oficio de esta comisión. Más agradecerle, Presidenta, porque usted estuvo desplegada en el territorio, estuvimos acompañando a los vecinos y quiero valorar que eso es muy importante cuando la comisión está desplegada en el territorio, así que, Presidenta, quiero agradecerle también por esa voluntad que usted tuvo de acompañar a los vecinos. Gracias, senador. Se acoge la solicitud planteada por el senador Chaguán. ¿Está de acuerdo la mesa? Sí, perfecto. Entonces oficiamos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso con respecto a la situación. También, si es posible, sí. Con respecto al estado de avance de reconstrucción de la emergencia vivida este verano aquí en la zona. Senador Sandoval, por favor, la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta, y aprovecho de saludar a nuestro invitado el día de hoy de las municipalidades, de las direcciones de obras municipales que nos acompañan acá. Y por cierto, al Ejecutivo, yo básicamente, Presidenta, dos cosas. Me da la impresión a mí de que hubo una fuerte discusión en los últimos días respecto del plan de asentamientos precarios, y entiendo que hay un nuevo encargado del programa, un conocido ex parlamentario, ¿verdad?, de nuestro país. El problema está básicamente en las informaciones que se entregan, y por eso me gustaría que el Ejecutivo, a través del programa en específico, quien está a cargo de este plan hoy día,
El tema del desarrollo de este programa es súper relevante porque campamentos tenemos a lo largo de todo el país. En mi región no son muchos, pero hay familias que están todavía en esa condición extrema, precaria, y vivir en campamentos en algunos territorios no es precisamente una cosa muy agradable, y especialmente cuando tratamos de que tenemos recursos asignados a este programa, que evidentemente están destinados a atender las familias más vulnerables en materia de habitabilidad en nuestro país. Y por eso me gustaría que pudiéramos tener una información pormenorizada, porque lo que se señalaba por la prensa, y por eso quiero tener una información oficial, es que hay, a consecuencia de las diferentes situaciones derivadas por los fraudes en materia de los convenios que impulsó el Frente Amplio y otros sectores políticos, con connotación pública por todos conocidos, renunció subsecretaria, renunciaron Ceremi, hubo todo un efecto colateral, un efecto dominó, pero queremos saber en definitiva las soluciones, qué pasó. Y lo que se señalaba acá es que prácticamente este programa, y en la denuncia que se tenía en lo público, es que prácticamente se habían suspendido muchos de los programas ante el temor de seguir cometiendo más aberraciones de mal uso de estos recursos públicos. Por eso quisiéramos una información oficial, qué está pasando, cómo se está llevando a cabo, cuál es el atraso que existe y cómo se van a enfrentar. Porque, insisto, presidente, más allá de los problemas, son las más de 80.000 familias que están viviendo en esta condición de precariedad las que necesitamos desde esta comisión ver qué es lo que está pasando. Y lo segundo, un tema más referido a los subsidios de mejoramientos térmicos. Yo le pediría igual, Presidenta, que pudiera el Ejecutivo mandarnos una información pormenorizada respecto a cómo está este plan, porque en caso de mi región, ante la ausencia de algunos subsidios, el gobierno regional puso recursos complementarios. Entonces quiero saber qué es lo que pasa, porque el gobierno regional, que me parece bien que lo haga en todo caso, está atendiendo un programa que no es menor, pero nos gustaría tener un detalle pormenorizado de lo que pasa en mi región de Aysén respecto de este programa, presidente, en cuanto a su ejecución, su desarrollo, los avances concretos y cuántos proyectos están en lista de espera, cuántos están en procesos para tener pormenorizadamente esa información, presidente. Muchas gracias. La palabra la estaba pidiendo también el senador Espinosa, que también lo saludamos desde acá. Adelante, senador. Sí, muchas gracias, estimada presidenta. Estoy en el Parlamento andino, por eso no puedo estar presente allá, representando a nuestro país. Lo primero que me gustaría es sumarme, ¿no es cierto?, al oficio señalado por el senador Sandoval recientemente en relación al plan de emergencia habitacional, hacerlo extensivo a la región de los lagos, sin ningún inconveniente, pero solo clarificarle a él que cuando se refiere al fraude del caso convenio, fue un partido político de un sector, no hay otros sectores políticos involucrados en ese fraude que hemos condenado con mucha firmeza. Quiero, Presidenta, primero solicitarle al Ejecutivo que nos pueda responder, a lo mejor no en esta sesión, a lo mejor en la próxima, en relación a cómo va a enfrentar en el resto del país, en los meses que vienen, la situación del plan de emergencia habitacional, toda vez de que muchas regiones ya se les ha señalado, me incluyo la 10ª región, se les ha señalado que ya se han ocupado todos los recursos 2024. Es una situación muy preocupante porque puede paralizar el plan, toda vez de que hay una cantidad importante de proyectos, no solo en mi región, sino que también en muchas otras regiones del país, que van a quedar o ya están técnicamente calificados o van a quedar técnicamente calificados en las próximas semanas. Entonces, desde ese punto de vista, pudiésemos estar en presencia de una situación compleja, toda vez que estamos en el mes de julio, y pudiésemos quedarnos 6 meses sin subsidios con esos proyectos paralizados. Entonces, me gustaría ver cuál va a ser el mecanismo, la estrategia en el plan de presupuesto que se va a discutir ahora, que va a tener el gobierno para que esos proyectos no se paralicen y podamos seguir avanzando. Yo soy de las regiones que me siento contento con el nivel de avance que llevamos, 52% en la región, es algo tremendamente importante, valorable, destacable en el Ceremi, en la directora del CERVI de la región y también del gobierno regional. Me sumo a las palabras del senador Sandoval, en el sentido de que los gobiernos regionales están aportando recursos para los proyectos que estaban desfinanciados, y eso nos parece que es súper bueno porque les libera un poco la mochila para que todo quede en exclusividad de los serbios respectivos. Entonces, esa pregunta me gustaría, en definitiva, cómo se va a enfrentar en las regiones del país donde ya no hay, ya se ocuparon los recursos 2024 de los subsidios que estaban asignados, y eso va a ser un problema que van a tener gran parte, me dicen que más del 80% de las regiones del país. En segundo lugar, Presidenta, muy breve,
es señalar respecto al proyecto que estamos en discusión, porque se tocó algo en la tabla. Yo tengo una preocupación, quiero que el Ejecutivo se abra a la posibilidad de poder recoger algunas opiniones que han manifestado las direcciones de obras municipales, las vamos a escuchar en un ratito más y vamos a estar muy atentos a ello, respecto a varias cosas que me parecen importantes sean escuchadas. En primer lugar, en relación a los revisores independientes, a cómo se va a generar todo este proceso que pudiese significar menos recursos para los municipios, en función de los artículos 116 y 118 en particular, y la sanción a los directores de obra, yo considero que son un poquito excedidas, toda vez que muchas veces la responsabilidad no recae en ellos, ya lo hemos conversado en la comisión. Tenemos falta de personal, hay directores de obra que no tienen una camioneta en 45 días para salir a terreno, a revisar, no sé, sus proyectos, no tienen personal, y los alcaldes muchas veces son los responsables de que esos municipios no tengan, o esas direcciones de obra no tengan ese personal adecuado. Termino con lo siguiente. Por ejemplo, yo creo que es importante que el resto de los colegas considere que es importante el visualizar que el tema de los revisores independientes debiese verse la posibilidad de que cuando hay falta de personal, por ejemplo, en la dirección de obras municipales, se genere el silencio positivo al día 16 y por lo tanto se entienda por aprobado esos informes presentados por los revisores independientes, toda vez que de una u otra manera eso facilitaría las revisiones posteriores a esos proyectos y ellos también seguirían recibiendo sus derechos municipales correspondientes al 30%. Entonces yo creo que el gobierno debiese abrirse un poquito a eso, toda vez que hoy día, como se está planteando en el proyecto, no se soluciona el problema de los tiempos, que es lo más importante de la iniciativa. Perdone que me haya excedido en mi tiempo. Gracias, senador. Acordamos entonces aquí en la mesa los planteamientos del senador Sandoval con el senador Espinosa y yo también sumarme a esta petición junto con el senador Chaguán. Yo creo que hoy día lo que se podría generar es una invitación al Ministerio de Vivienda específicamente para poder ver en una comisión especial, ¿cierto?, cuál es el real estado de avance del plan de emergencia habitacional, región por región, ítem por ítem, entendiendo de que ya estamos, ¿cierto?, con la administración que gobierna bastante avanzada, por lo tanto necesitamos también saber cómo va la ejecución presupuestaria, pero más allá de los números es saber cuántas soluciones se les está entregando a los chilenos que hoy día necesitan contar con una vivienda propia y digna. ¿Les parece que podamos colocarnos de acuerdo un rato más entonces para colocar una fecha e invitar al ministro de Vivienda, a la subsecretaria, ¿cierto?, para que puedan venir a exponer esto? Y por otro lado, lo que me comentaba también el senador Sandoval tiene que ver con bienes nacionales. Cuando ellos estuvieron presentes acá hace un tiempo, hicieron una presentación de los terrenos que se colocaron o que se están colocando a disposición para uso habitacional y en eso la solicitud que hicimos fue pedir un desglose de esta presentación macro que hizo la ministra de Bienes Nacionales. Así que también revisar y reiterar esta solicitud. Le doy la palabra al senador Sandoval. Sí, Presidenta, yo respaldo absolutamente su requerimiento a tener una información pormenorizada. Ya llevamos un poco más de la mitad de este gobierno. Había una meta que, dicho sea de paso, Presidenta, según la información que entregó el propio ministro Monte el día 30 de mayo en esta sesión, él señaló respecto del cumplimiento del plan de emergencia lo siguiente. Hay 117.331 viviendas entregadas. Estamos hablando del 30 de mayo. Hay 121.391 viviendas en ejecución. Y eso significa un total de 238.722 viviendas. Pero además, dijo, hay 83.629 viviendas con subsidios otorgados. Eso da un total de 322.351 viviendas. Es decir, se ha superado en 50.000 viviendas la meta fijada por este gobierno en esta administración. Yo creo, Presidenta, que usted señala, sería súper pertinente que el ministro, con el equipo técnico que está a cargo de este tema, haga una pormenorizada cuenta de información respecto del avance de este programa. ¿Cuántas viviendas más de las 260.000 que estaban comprometidas se van a ejecutar? Porque ya, como le digo, llevamos 60.000 viviendas
más de lo que originalmente estaba pensado. Y nos gustaría saber dónde, cuándo, cómo, en el mismo caso con los terrenos, Presidenta, saber cómo están. Y yo me parece súper bien que a lo mejor eso, Presidenta, pudiera ser, como usted muy bien lo solicita, me parece súper oportuno, pudiera hacerse en una sesión especialmente convocada para analizar ese tema. E incluso me atrevería, Presidenta, a sugerirle también que pudiera estar con algún requerimiento previo también de información a la Cámara Chilena de la Construcción, a déficit cero, a techo, para tener un contraste también de las informaciones que se pueden estar entregando. Eso, Presidente, muchas gracias. Sí, se toma la propuesta del senador Sandoval. Por favor, secretario, para que podamos oficiar esta solicitud. ¿Estamos? Bueno, entonces partimos con los puntos de la tabla. El primero, que es, antes de partir con la votación, ¿dónde está aquí? Ya. Es escuchar una breve presentación de la Asociación de Obras Municipales de Chile, ADOM. Exponen el vicepresidente, el señor Agustín Pérez, y el director, señor Carlos Lineros. Desde ya enviamos nuestros cariños y deseando la pronta recuperación, ¿cierto?, a su presidente. Entendemos de que no está bien de salud y que está en proceso de recuperación, así que enviarle un tremendo abrazo a Yuri. Y pedirles más que nada, porque como estamos en etapa de votación, que pueda hacer una presentación breve, no más de 15 minutos, por favor, para poder acotar los puntos importantes en los cuales ustedes tienen obviamente argumentos que señalar con respecto a lo que estamos votando hoy en día, ¿ya? Cada cual se presenta una vez que interviene, por favor. Saludar también al diputado Fuenzalida, que se acaba de sumar a la mesa. ¿Se escucha, no? Bueno, muy buenos días. Por su intermedio, Presidenta, saludar a los honorables senadores y a los asistentes. En representación de la Asociación de Directores y Profesionales de las Direcciones de Obras, venimos a presentar observaciones y nuestra propuesta con el objeto sea patrocinada como indicaciones a esta modificación del proyecto que modifica la Ley General de Normas y Construcciones en materia de plazos y sanciones. En las materias que todavía no han sido votadas, por ejemplo, el artículo 118, pensamos que este artículo ha sido presentado, esta modificación, como una materia, como un caso excepcional, el atraso, ¿no? El artículo señala que al día subsiguiente de incumplido el plazo se emite un certificado automático por el director de obra y ahí se produce todo un procedimiento que finaliza con el descuento o el pago a la Seremi del 50% de los derechos y sanciones contra el director de obras que incluyen el descuento en su sueldo hasta un 100% y 5 días de suspensión. Esto está presentado como si fuera una situación excepcional. Ahora, tenemos, sumado a esto, el descuento del 30% del revisor independiente, el descuento del 50% por pago a la Seremi, finalmente la dirección de obra, o sea, perdón, la municipalidad se queda con el 35% de los derechos. Creemos que esto es un desincentivo al desarrollo urbano. También la modificación suma como reclamación todos los actos administrativos que van asociados a la solicitud. Actualmente es solamente el rechazo o el no pronunciamiento. Aquí suma el acta, el pago, el permiso, en fin, una serie de actos que van a ir colapsando a la Seremi. Una DOM media tiene 10 ingresos diarios, por lo menos, y la situación permanente de las direcciones de obras es atraso. Las direcciones de obras actualmente no están cumpliendo con los plazos. Plazos, digamos que para hacer revisar un edificio son 15 días, o un mall son 15 días, con revisión independiente. Eso es imposible, no se puede cumplir. Y aquí esta ley señala que el día 16 somos sancionados. La municipalidad con el 50% de los derechos y este pago va a la Seremi
y los directores de obras con sus recursos y con la suspensión. Los atrasos son por escasez de medios, por la diversidad de funciones que tiene que cumplir el director de obra, por la discordancia de los reglamentos. Aquí hay una autoridad que no, que tiene reglamentos que están discordados unos con otros. Atraso en las interpretaciones, la Seremi se atrasa cuando nosotros hacemos una consulta respecto a un plan regulador, lo mismo la DEU y lo mismo la Contraloría, que son necesarias para resolver. Si sumamos al rechazo todas las otras variables que emanan de una solicitud de permiso, vamos viendo que se va a ir generando una bola de nieve que a la larga va a significar una situación permanente de financiamiento de los municipios. Pérdida de los derechos, descuento del sueldo, suspensión del director de obra. Hay que recordar que los derechos que se cancelan en un permiso es justamente para la revisión. Entonces, si esta va a ser la tendencia permanente, vamos a tener menos recursos para financiar a nuestros revisores. Entonces, cada vez se va a ir desfondando y el problema se va a ir aumentando. Esta es la situación a la larga que se va a producir. Los expedientes van a terminar siendo revisados por la Seremi, porque así está hecho. No se sabe si la Seremi va a emitir un acta, si va a emitir un pago, si va a emitir el permiso, si va a seguir con la responsabilidad. Todo eso no está resuelto en el proyecto de ley. Si la Seremi va a señalar que esto vuelva nuevamente al punto de partida al director de obras, porque él tiene la función, la Política Nacional de Desarrollo Urbano no delega la función. Y finalmente, como obviamente la Seremi no va a poder resolver esto se va a judicializar. Y en la judicialización, ahí tampoco vamos a ver qué va a resolver el tribunal. Seguramente va a decir, vuelva a la dirección de obra y revíselo. En el fondo no se va a resolver nada, sino que vamos a seguir un procedimiento que no va a desencadenar nada. Actualmente el artículo 118 presenta esta situación. Está el reclamo de la Seremi y otras medidas de solución que son la revisión por la ley de base 19.880 de procedimientos administrativos, la ilegalidad y finalmente terminan en la Corte de Apelaciones. Estas dos ventanas de solución de conflicto permiten que la Seremi se descargue, ¿cierto? Y no todo confluya en ella y también en la Corte de Apelaciones. Se resuelven en sede municipal, ¿no? El proyecto elimina esta alternativa, esta salida intermedia, y todo lo concentra en la Seremi. Obviamente la Seremi no va a dar abasto, porque recordemos que la Seremi es la convergencia de todos los municipios de una región, y si no da abasto la municipalidad, menos va a dar abasto la Seremi. No va a dar abasto la Seremi y por lo tanto va a recargar en la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones tampoco va a dar abasto. Entonces, es un ciclo que va a ser a la larga peor de lo que tenemos actualmente. En materia legal, este proyecto es contrario a la Política Nacional de Desarrollo Urbano. En efecto, la Política Nacional señala, la toma de decisiones será descentralizada, es decir, las decisiones radicarán por defecto en el nivel local. Solo escalarán a los niveles superiores cuando el nivel local no tenga los medios suficientes. Se está generando un déficit, se está generando una contravención al descontarle estos recursos al nivel local. Para hacer efectiva la descentralización, aplicará simultáneamente la entrega de potestades y atribuciones, la provisión de equipos técnicos suficientes para ejercer dichas atribuciones y el financiamiento necesario para implementarlas. Con este proyecto se está eliminando el financiamiento y, por lo tanto, los equipos técnicos también se están evitando. 513. Los gobiernos locales, tanto municipales como regionales, deben contar con mecanismos de financiamiento permanente, capaces de solventar su labor en materia de desarrollo urbano y dotación de servicios conforme al nuevo ordenamiento institucional descentralizado. Justamente con este proyecto de ley no estamos generando un financiamiento permanente, sino todo lo contrario, estamos, como lo hemos mostrado, logrando un desfinanciamiento permanente. Debe propiciarse la creación de herramientas locales de gestión y financiamiento para proyectos y obras de desarrollo urbano, generando esquemas de contribuciones o tributos.
claramente estamos yendo en contra de esta Política Nacional de Desarrollo Urbano al propiciar el déficit municipal por vía de derechos, ¿no? En la misma línea, en relación a la ley de rentas municipales y apoyado por el dictamen del 2016, el artículo 65 establece que las disposiciones de la presente ley, la ley de rentas, prevalecerán por sobre cualquier otra que verse sobre las mismas materias y por tanto quedan derogadas todas las normas generales o especiales que establezcan cuantías, procedimientos distintos, en este caso un procedimiento distinto, para la terminación de patentes, derechos, aquí estamos descontando derechos, y demás gravámenes a beneficio municipal o que fijen recargos sobre tasas de los mismos, aun cuando estos últimos tengan un beneficiario distinto a la municipalidad. Cualquier modificación o un procedimiento distinto a la ley de rentas tiene que someterse en ese ámbito, no la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Aquí nosotros entendemos por qué no están los alcaldes sentados acá, porque si esto fuera una modificación de la ley de renta, estarían acá, obviamente. Pero aquí se está pasando por la Ley de Urbanismo y Construcciones, que ellos en realidad desconocen esta materia, ¿no? Por eso estamos nosotros. También en materia legal, el pago a la Seremi del 50% por su mera interpretación contraviene el artículo 1 de la Ley 20.880 sobre la probidad de la función pública. En efecto, señala el inciso 3, existe conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con interés particular, sea o no de carácter económico, y quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él, determinada, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad al ejercicio de sus competencias. Aquí hay un incentivo para que la Seremi se pronuncie de forma desfavorable a los pronunciamientos de la Dirección de Obras y va a recibir el 50%. Eso es una imparcialidad. La ley señala que se le pagarán a la Seremi. Eso es lo que señala la ley. Y eso claramente es un acto de imparcialidad. Estamos afectando la imparcialidad de la ley. Me parece que tengo la palabra. Bueno, señores, esto demuestra que el sistema no funciona. No seamos ciegos. El sistema de permisos que actualmente tenemos no funciona. Si estamos llegando a la yugular de las municipalidades, estamos llegando a la yugular de los directores de obra, claramente este sistema no funciona. Es contrario a la Política Nacional de Desarrollo, contrario a la ley de renta, contrario a la ley de probidad. ¿Cómo podemos seguir ahondando en esta modificación legal? ¿Cuál es la propuesta de nosotros? Tenemos que cambiar el paradigma. Tenemos que empoderar la revisión ex ante. Aquí se le paga a un revisor independiente el 30% de los derechos municipales. Se le paga a un bufet de arquitectos para que realice el proyecto. Y ellos lo presentan a la municipalidad para que la municipalidad lo revise. Si la municipalidad no tiene que revisar, la municipalidad tiene que hacer el control de la norma urbanística. A ellos se les paga para revisar el proyecto que cumpla con todas las reglamentaciones. A ellos se les paga el 30% de los derechos municipales. ¿Qué es lo que creemos que nosotros que se tiene que hacer aquí? Para que tenga sentido el trabajo del revisor independiente y el trabajo de los arquitectos sea responsable. Ellos, cuando presenten la solicitud firmada con el patrocinio de un arquitecto y de un revisor independiente, nosotros tenemos que dar el permiso de edificación, cobrar los derechos. Después, ex post, vamos a revisar solamente el control de la norma urbanística y si hay observaciones, se la haremos ver. Y si no hay observaciones, aplica el silencio positivo. Esa es la real forma de apurar estos trámites. Similar situación lo hace Impuestos Internos cuando uno hace la declaración, ¿cierto? Se hace la declaración, se llena y si hay observaciones se pronuncia y si no, queda ahí a firme. Tenemos que darle el carácter interpretativo a nuestro asesor urbano. Aquí la Seremi puede interpretar su plan regulador metropolitano y el asesor urbano no. El asesor urbano no puede interpretar el plan regulador que él hace junto al consejo, junto a los vecinos, junto al alcalde, junto a la comunidad. Se pierde mucho tiempo en hacer las consultas a la Seremi
respecto del plan regulador comunal. Muchas veces no llegan y están ya los hechos consumados. Creemos que hay que rescatar, así como la Seremi interpreta su plan regulador metropolitano, el asesor urbano también debiera interpretar. Las sanciones, este proyecto que estamos viendo nosotros es compatible con las sanciones del 118. Si nosotros nos atrasamos en este nuevo régimen, también tenemos que tener sanciones. Eso no lo discutimos. Sumarios, ¿no? ¿Cuál es la garantía del sumario? La garantía del sumario es que se sanciona toda la columna, todo el mecanismo, desde los revisores hasta el jefe, el director, incluso el jefe del servicio. Bueno, estos son los 3 tipos de proyectos principales que ingresan a la municipalidad. La primera fila están los anteproyectos, la segunda fila están los permisos de edificación y la tercera fila las recepciones. En la columna primera está con revisor independiente y en la segunda sin revisor independiente. Lo que proponemos es bastante seguro. Aquí son obras de construcción. No hay ni una posibilidad que una inmobiliaria o el Serviu quede en el anonimato o queda sin resolver alguna situación. Por ejemplo, si ingresa por el anteproyecto, presenta solicitud, nosotros le damos la resolución con el pago. Si encontramos alguna observación, le emitimos el acta y ellos tienen 60 días para revisar. Si responden, hacemos la modificación. Supongamos que no respondan y se vayan con el permiso autorizado, ¿no? Pues bien, cuando vengan a pedir el permiso de edificación, nosotros vamos a tener constancia de eso. Y le vamos a decir, señor, usted quedó pendiente con esto, tenga que resolverlo para obtener el permiso, ¿no? Lo mismo si ingresa por el permiso de edificación. Si presenta la solicitud de permiso con el informe del revisor independiente o el certificado y del arquitecto que cumple, nosotros le vamos a dar el permiso de edificación. Se lo va a llevar. Nos vamos a quedar con el trabajo de revisión 30 días. Si hay observaciones, se le hacen, se le da un plazo de 60 días y si no, opera el silencio administrativo. Es indubitable que ellos van a resolver si estos proyectos lo que necesitan es la recepción final, ¿no? Nadie hace un proyecto de $2 millones y después va a quedar ahí en el limbo. No, es un proyecto de inversión que finaliza en una obra de ejecución. No son papeles, no son proyectos, son obras de construcción. Por lo tanto, lo que interesa es la recepción final. Ahí es donde la DOM tiene que tener todo su equipo desplegado, en la recepción final. En la recepción final mantendría el mismo régimen. Se solicita la recepción final, se va a terreno, se comprueba que el edificio tenga los 10 pisos, se verifica que sea destinado a vivienda y se da la recepción final. Eso sería en el régimen actual. En concreto, lo que está pendiente, el 116 bis C, señala que al 5.º día el director de obras tiene que publicar los permisos de edificación. ¿Para qué proponemos esto si ya existe la ley de transparencia que establece que dentro de los 10 días se debe publicar por el encargado de transparencia de la municipalidad? Nosotros como directores de obra no podemos ir a instar al administrador municipal o al alcalde, mire señor alcalde, tiene que usted publicar dentro de los 5 días porque si no me van a sancionar con el 50%, del 20 al 50% al director de obra. Yo no puedo imponerle a él eso, si ya existe una ley que dice dentro de los 10 días. Creemos que eso hay que eliminarlo. El 118, que también está en trámite de votación, creemos que hay que cambiar el régimen que actualmente existe. Creemos que es necesario hacer una revisión ex post. Ya no, los municipios no pueden. Yo soy el municipio de La Florida. Yo estoy con los plazos, pero tengo un equipo enorme. Tengo sistema digitalizado. Tengo el plan regulador georreferenciado. Tengo un sistema de digitalización. Tengo firma electrónica avanzada. Y aún así estoy al ras con los plazos. Imagínense Valparaíso que no tiene nada. Imagínense Viña del Mar que no tiene nada. Concepción que no tiene nada. Es un desastre. Es un desastre. Y esto que le va a desfondar, le va a quitar los fondos, va a ser peor. Bueno, en relación al 118 bis, pensamos que efectivamente
el procedimiento de reclamación. Perdón, es que estamos con los tiempos, entonces, favor, sí, Sí, resumir solamente y 2 minutos. para clarificar lo más posible la incertidumbre que existe. Gracias. 2 minutos. El 118 bis pensamos que efectivamente hay que clarificar los motivos de las reclamaciones en el sentido, las reclamaciones que presenta el 118, la solicitud que hace la Seremi aquí en el proyecto pide el expediente completo, mudo. Creemos que tiene que ir con un informe, ¿ah? Que diga el director de obra por qué lo rechazó, por qué hizo tal acta de observaciones. Bueno, creemos que la forma de sancionar al director de obra es con un sumario, como está establecido en el artículo 15. En relación al artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional que está pendiente, hay que incluir las rectificaciones, como también como una atribución. Están solamente las modificaciones, se eliminaron las rectificaciones. Creemos que hay muchos proyectos, sobre todo el Servio, que requieren rectificación del INDE. El proyecto elimina el artículo 53 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Creemos que no solamente permiso de edificación hace una municipalidad, sino que hace permiso de circulación, licencia, patentes comerciales, actos administrativos. Por lo tanto, muchos son objetos de invalidación. No hay por qué eliminar el artículo 53 de invalidación. El artículo 4 pensamos que hay que entregarle la atribución al asesor urbano para que interprete el plan regulador comunal. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a ustedes por la presentación. Por lo menos a mí me quedan claros varios puntos y varias dudas en realidad que plantearle al Ejecutivo. Antes de darle la palabra al senador Francisco Chaguán, tengo una consulta para el Ejecutivo y que tiene que ver con uno de los primeros puntos que planteó la Asociación de Dirección de Obras Municipales y que tiene que ver con los plazos para revisar los proyectos. O sea, claro, depende de la envergadura del proyecto, va a tener... hay un plazo, debiera haber un plazo, a eso voy yo. O sea, hoy día, ¿cuáles son los plazos? El plazo es uno solo para todos, sin importar cuál es la magnitud de este proyecto. Entonces, ahí creo, yo por lo menos este tema me quedó preocupando porque es verdad, es verdad, no podemos evaluar en 15 días un mall, ¿cierto? Y evaluar en 15 días una vivienda básica. Vicente, la palabra, por favor. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Efectivamente, nosotros, más allá de la efusividad de Agustín, que habíamos conversado este proyecto y habíamos recibido la propuesta respecto a algunas modificaciones, dentro de las cuales está establecida algún reconocimiento. La ley actual, la vigente, establece como una norma general, ¿no es cierto?, para todos los proyectos. O sea, este chico grande establece 30 días y se reducen a la mitad si es que hay una corrección independiente. Lo que estamos reconociendo en este proyecto de ley, además de algunos elementos que le van a quitar trabajo a los de obras municipales, también estamos reconociendo que los proyectos que tengan más de 1.000 de carga de ocupación, no 5.000, que fue justamente lo que conversamos, justamente tengan un doble tiempo de revisión. Entonces, en eso nosotros coincidimos con la propuesta y así fue propuesto por ustedes y así está establecida la propuesta que vamos a discutir hoy día, de hecho, en efecto, Presidente. Entonces, respecto a ese punto que usted hace, coincidimos con la propuesta. En el fondo serían 30 días para los casos, digamos, más pequeños, pero cuando está por sobre de 1.000 de carga de ocupación, pasa a 60 días. Acogimos ese punto del Pacto de Obras Municipales. Eso... Es que los cobros, ahí hay varias cosas que comentar, Presidente, y podemos indagar en ello. Lo primero es que ahí nosotros no estamos innovando en esta norma. La norma es actualmente así. Cuando el Seremi resuelve, 50%. Pero no es que se quiere la Seremi con el 50%. La Seremi no sé cómo podría percibirlo, de hecho. Es simplemente una información que podríamos analizarlo cómo funciona. En todo caso, debe también anotarse de que la reclamación, como está establecida hoy día en la normativa que estamos discutiendo, la propuesta de nosotros, no es que opere automáticamente, ni que opere solamente con el rechazo. ¿Qué es lo que pasa hoy día?
Lamentablemente muchas acciones que solo se pueden actuar cuando existe un rechazo, y ese rechazo puede que, no estoy hablando de directores de obras que están acá presentes, pero algunas otras directores de obras municipales que se demoran mucho tiempo en resolver, mucho tiempo. Entonces nosotros estamos dándole la facultad, derechamente, a quien presenta el proyecto que tome una decisión de si sigo conversando con la dirección de obras municipales y mira, queda poco tiempo, hay un par de reuniones, cosas que pasan en la práctica y se puede resolver a corto plazo, o que legítimamente tomo la opción de ir rápidamente a instancia superior. Pero eso es una decisión del privado, no opera automáticamente. Entonces tampoco estamos apostando por un colapso absoluto. Pero, en el fondo, nosotros, esa sería la respuesta a su pregunta que hizo fuera del micrófono, senador. Presidente. Espera un momento, la palabra la había pedido el senador Chaguán primero, y luego el Ejecutivo y dirección y la asociación. Primero, Presidenta, uno muestra preocupación respecto a efectivamente cómo agilizar la aprobación de proyectos. Pero ciertamente hoy día tenemos direcciones de obra que no tienen capacidad técnica. Y eso es una señal de preocupación porque hoy día un proyecto que ingresa, por ejemplo, a la dirección de obras de Viña del Mar o de Valparaíso, las revisiones tardan meses, o sea, meses. Y eventualmente acá tenemos un problema porque si no hay capacidad técnica dentro de las direcciones de obra, tenemos una dificultad porque hay un desincentivo permanente justamente a poder levantar obras. Hay empresas constructoras que dicen que no van a presentar, mientras dure esta administración municipal, ningún proyecto en Valparaíso, por ejemplo. Y uno ve que en definitiva la caída libre de las solicitudes de obra han caído de manera dramática, afectando el desarrollo de la ciudad. Los proyectos no tienen por qué no ser compatibles con el desarrollo urbano y con el desarrollo y con la aspiración justamente de mantener nuestro patrimonio en la ciudad. Pero entonces tenemos un problema de fondo, porque tenemos que establecer efectivamente, yo soy partidario incluso de los silencios positivos. Yo soy partidario de silencios positivos y soy partidario de silencios positivos en esta legislación como también en materia medioambiental. Nosotros estamos en este minuto modificando la ley de medio ambiente, la ley sobre 1300, ingresamos las indicaciones para establecer silencio positivo. Vale decir, si la administración no se pronuncia en determinado tiempo, los proyectos se entienden aprobados. Y con declaraciones juradas, asumiendo las responsabilidades respectivas, porque si hay daño ambiental, las penas del infierno. Pero acá tiene que haber un sistema que me permita justamente viabilizar los proyectos. Entonces acá tenemos un problema, yo diría, estructural. Yo fui además abogado municipal, entonces yo este tema lo conozco muy de cerca. Me tocó ser abogado municipal durante casi 4 años. Entonces conozco efectivamente por dentro cómo funciona la lentitud del proceso. Entonces, acá hay que resolver primero las capacidades de las direcciones de obra, pero por otra parte también hay que resolver la agilidad de los plazos. Entonces, hay que buscar un punto de equilibrio, porque hoy día como está la norma, la verdad es la tormenta perfecta porque no hay ningún incentivo para presentar ningún proyecto de inversión. ¿Quién va a presentar un proyecto de inversión si no hay certeza jurídica? No hay certeza jurídica ni en el municipio. ¿Para qué hablar del caso famoso de Concón? Donde efectivamente una dirección de obra da un permiso, se recurre de ilegalidad y finalmente se establece que ese permiso fue mal otorgado. Cuando el proyecto, cuando el edificio está construido. Entonces tenemos un problema estructural. Eso es, Presidenta. Adelante, por favor. Buenos días, yo soy Carlos Lineros, director de la Asociación y director de obras de la Municipalidad de La Reina. Básicamente respondiendo a las consultas, efectivamente entre la SERIM en esta etapa nos llevamos muy bien, sí, le diré que somos bastante amigos. Sin embargo hay que ser sincero, que pase una tramitación a la SEREMI, si nosotros nos atrasamos en días, no en años, en días, la SEREMI se atrasa en años. Y quiero ser sincero y no quiero ofenderlo a ustedes, discúlpenme. Pero en mi caso particular, tuve una reclamación en mi contra el 16 de marzo del 2022 por cursarle una infracción por construcción en antejardín. La SEREMI respondió a favor mío de que el procedimiento
se ajustaba a derecho, pero respondió hace 2 semanas por una multa que es una consulta totalmente simple. Es algo que es una respuesta automática prácticamente. Y la Seremi se demoró 2 años. Entonces, si va a ir a consulta la construcción de un mall, ¿cuánto nos vamos a demorar? Va a ser imposible. No van a responder, y yo los entiendo, tienen el mismo problema que nosotros, de respuesta, ellos mismos. Y por otro lado, supuestamente esta es una ley de agilización. Si yo respondo dentro de plazo, ¿cuál es la ganancia para el particular? Si tiene que cumplir con los mismos antecedentes, con demora o con revisión en plazo. De todo el mamotreto de ordenanza que trae y de requerimientos, no se simplifican nada. Sigue estando la misma información. Si no simplificamos la norma, nunca vamos a lograr el éxito, discúlpenme. La información tiene que venir igual, con revisión a la Seremi o con revisión a la dirección de obra. El particular va a tener que traer los mismos documentos. No se simplifica en nada. Ok. ¿Quién? ¿Janet? La palabra, por favor. Presidenta, solo quería complementar lo de Vicente. Lo que pasa es que yo entiendo todas las dudas que surgen, pero como tenemos una mesa técnica que está trabajando en paralelo con los asesores del Senado y la biblioteca, muchas de las cosas que ustedes han planteado, nos llegaron hace 2 semanas, se han ido resolviendo. Hay cosas en las cuales quizás no tenemos un punto de acuerdo, pero yo diría que la propuesta que ustedes como senadores van a ver da respuesta a cada una de las, no a todas, pero a gran parte de las inquietudes que fue lo que conversamos. Nosotros hemos analizado todas las propuestas de los diferentes gremios que se han dado. Las últimas que vienen llegando son de la Asociación de Centros Comerciales, que nos llegaron recién ayer, pero en gran medida, cuando ustedes vean la propuesta que estamos haciendo, se van a dar cuenta de que está mucho delimitado. Sí, adelante. Palabra complementar. Bueno, estando de acuerdo con Janet, creo que también hay que decir que hay que evitar el riesgo de ver el proyecto solamente por sus partes. En el fondo, acá hay una serie de medidas que son como una especie de rompecabezas, ¿no es cierto? O sea, por una parte, efectivamente coincidimos que los municipales hoy día están haciendo mucho trabajo que podemos reducir. Entonces, estamos haciendo una aclaración al artículo 24, estamos estableciendo cuáles son los requisitos de revisión independientes en su informe. Estamos estableciendo también el sistema de la declaración, que va a permitir que aquellas cosas más pequeñas no sean revisadas por los municipales y a responsabilidad del arquitecto. Estamos estableciendo medidas justamente para reducir esa carga laboral, pero también para reconocer, por ejemplo, cuando requiere un plazo mayor para hacer esa revisión, aquellos casos de más de 1000 de carga de ocupación. Entonces, la verdad es que, y hay otras propuestas también, ahora está la propuesta de los municipales que se hizo dentro de del antecedente en torno a hacer una revisión, a un permiso previo que también podemos revisar, pero lo cierto es que este es un proyecto que de alguna forma, y ese creo que fue el espíritu que también acá está el diputado Fuenzalía, que aprovechó de saludar, que tiene una serie de medidas quirúrgicas, algunas para mejorar algunos procedimientos, otros para rebajar la carga, y creo que es difícil ver el proyecto con una sola medida, sino que son una serie de medidas que sumadas todas creemos que van a dejar un mejor procedimiento. No es una forma radical, sino que es un mejoramiento del sistema a partir de problemas prácticos que nos hemos enfrentado todos, quienes hemos estado del otro lado del mesón, quienes hemos tramitado proyectos, pero también hemos escuchado, por cierto, a la Cámara de Construcción, a la Asociación de Desarrollo Inmobiliario, a la Asociación de Desarrollo de Directores Municipales, y lo cierto es que yo creo que este proyecto pretende resolver todos esos dolores, pero hay que mirarlo de manera completa, y también coincido con que hay muchas cuestiones que fueron representadas, particularmente por la Asociación de Desarrollo Municipales, que hoy día están en las propuestas con modificaciones que hemos conversado con los asesores. Eso, Presidenta. Presidenta, una reflexión. Sí, adelante. Respecto de la sanción hacia los directores de obras, que podría terminar en una suspensión, yo hago la siguiente consulta a ustedes. ¿Qué pasa si me suspenden a mí? ¿Quién me subroga? Mi segundo, lo más probable es que va a tomar licencia. ¿Quién asume un tercero? Entonces, tenemos un problema de cadena de mando ahí.
Ok. Sí, lo último, por favor, y después, diputado Fuenzalía. Sí, yo, bueno, quiero insistir que Perdón. Y senador Espinosa, antes del diputado Fuenzalía, que está aquí a rato también pidiendo la palabra. insistir en que tenemos una institución que se llama Revisor Independiente que no se está siendo aprovechada, ¿no? Que él está captando el 30% de los derechos municipales y estamos haciendo un doble trabajo. No corresponde que hagamos un doble trabajo. Este permiso o los permisos deberán ser suficientes con el patrocinio del arquitecto y el revisor independiente. Con eso basta. Esa es nuestra propuesta. Que no exista este enriquecimiento sin causa actualmente de los revisores independientes. Que ellos cobren el 30%, se hagan responsables de lo que revisan, nosotros emitimos el permiso y ahí se acaba el problema de los plazos. Esa es nuestra propuesta. Muchas gracias. Senador Espinosa, por favor. Sí, sí, muchas gracias por la intervención. Yo quisiera, repito, volver a señalar e insistir en que nuestro Ejecutivo, en particular Vicente, señora Yanet, y quienes están viendo este proyecto, se abran a la idea de entender de una vez que la realidad de Chile es distinta en las direcciones de obras municipales. Hay directores de obras municipales que no solo son directores de obras municipales, son a la vez el encargado del cementerio, el encargado de repartir el agua potable rural, el encargado de hacer 10.000 cosas en los municipios. Ojo, yo nunca he sido un defensor de los directores de obras municipales, pero en este caso creo que de aprobarse así la norma estamos, como lo decía recién el anterior expositor, dándole una ventaja inmerecida a los revisores independientes porque ellos reciben su 30% en ABC, o caso de los derechos municipales, 30%. Pero después entra ese proyecto de las direcciones de obra y comienza inmediatamente a correr el plazo, repito, para respuesta. Yo mismo he visto las seremías nuestras en las regiones que se demoran 6 meses, 12 meses, hasta 2 años en responderle a un director de obras municipales una simple respuesta como para decir da el caso o no da el caso, amerita o no amerita la acusación de la cual fue objeto. Entonces yo espero que no aprobemos algo que después nos va a dar dolores de cabeza mayores. Hay directores de obras municipales, que repito lo que dije hace un rato, no tienen ni siquiera un vehículo para salir a fiscalizar. Los funcionarios de obra están ocupando sus vehículos propios para ir a recoger la tramitología correspondiente o los antecedentes que corresponden. Entonces, de aprobarlo de esta manera, creo que estamos cometiendo un error garrafal. Yo por lo menos, si bien no puedo participar de la votación de hoy día, pero yo espero que esto lo podamos ver la otra semana y lo veamos con calma, lo maduremos, ¿no es cierto?, entre los equipos técnicos y entendamos de que aquí estamos entregando lo que va a ser una posición de largos años para el futuro en una materia de alta sensibilidad. La realidad de algunos municipios, con eso culmino, es totalmente distante de otras. Y muchas veces depende, ¿cierto?, del alcalde. El alcalde le da la relevancia o no. Muchas veces esto no tiene réditos electorales. Por lo tanto, no hay mayor trascendencia e importancia de lo que pase en las direcciones de obras municipales. Si diera réditos, no tenga ninguna duda, y si el alcalde pudiera decir a quién le aprueban todo, esto tendría funcionario a doquier. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Diputado Fuenzalía, por favor. Muchas gracias, presidenta. Voy a hacer un poquito de historia. Cuando partimos con este proyecto, a mí me acusaron que este iba a ser un nuevo caso Corpesca de la asociación. No sé si se acuerdan. Y la verdad es que el espíritu de este proyecto es justamente corregir una serie de problemáticas prácticas, ¿ya? No puede ser que el director de obra de Zapallar tenga un procedimiento de resolución mucho más acelerado que el director de obras de Puchuncaví, que es donde está Maitencillo. ¿Ya? Uno se demora 1 mes, el otro se demora 8 meses. Comunas que son colindantes. No puede ser que en La Serena, comuna que yo represento, el director de obras consulte todo a la Seremi, consulte todo a la DEDU. Misma maña que está agarrando ahora el director de obras de Coquimbo. Porque hasta para una subdivisión se va a la consulta a la DDU. Entonces acá el ánimo de este proyecto es cómo mejorar los procedimientos,
Acá no se trata de atacar a tal organismo, no se trata de atacar a un solo. Y respecto de los municipios recaudan muchos derechos a propósito de las inversiones que se hacen en el ámbito inmobiliario desde distintos puntos de vista. O sea, buena parte del presupuesto municipal también proviene de los derechos que se pagan por una ampliación. No voy a hablar de los moles, voy a hablar del día a día, de la construcción de una casa en particular, porque todo implica derecho. Entonces, aquí lo que se busca, y me parece bien la propuesta que están haciendo, de sacarle más provecho a lo que son los revisores independientes. Pero creo que también acá los alcaldes tienen que hacer su mea culpa respecto de cómo financian a las direcciones de obra, que son una fuente también de ingresos no menor, porque por lo menos un 15, un 20%, yo voy a hablar de la Serena de Coquimbo, por lo que me acuerdo, de los ingresos municipales provienen de los derechos justamente de proyectos, sea inmobiliario, sea de construcción, de infraestructura, etcétera. Entonces acá lo que se busca es eso, ¿ya? Y por lo tanto creo que, Presidenta, que es una buena fórmula el hecho de... Siempre escucho que estoy muy de acuerdo con lo que dijo el senador Chaguán respecto al silencio positivo, que también es un tema que hay que ver. El tema de sacarle mayor provecho a los revisores independientes para acortar los plazos, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Estamos... adelante, senador Sandoval. Sí, Presidenta. De repente, cuando uno escucha este tema, en realidad uno ve las dificultades que tenemos. Yo, a las asociaciones de directores ahora lo hemos tenido muchas veces en esta comisión. Y yo le agradezco la presentación porque está documentada, está con contenido, está con información súper específica. Y yo me alegro que al final de cuentas lo que ha generado esta situación es el debate, la necesidad de cómo perfeccionamos y cómo mejoramos. Ustedes dan en esta presentación varias líneas y cursos de acción respecto de las cosas que hay que mejorar. De repente todos sabemos que estamos frente a una acción, a un trámite, a una determinada labor, pero de repente como que la rutina nos empieza a absorber y perdemos esa capacidad de mirar para afuera y decir, ¿qué estamos haciendo y cómo lo podemos corregir y cómo lo podemos mejorar? Esta modificación debe haber nacido de las direcciones de obra, en estricto rigor, porque ustedes mejor que nadie conocen las dinámicas, las dificultades, los cuellos de botella y los problemas que tenemos en esta. Incluso en más, yo pensaba que a lo mejor en esa comisión técnica es un error que no esté en la Asociación de Directores de Obras Municipales. ¿Está? Ah, perfecto. Sí, con la de asesores. Claro. Yo entiendo que es que es verdad, pero bueno, sí entiendo, pero al final de cuentas uno trata de buscar una mayor complicidad, ¿verdad?, de la asociación en estos trámites legislativos para colaborar de una manera más permanente. Esta sala y esta comisión ha estado permanentemente abierta para recibir estas informaciones. Y les confieso que hoy día tenemos una presentación interesante, la valoremos, las cosas que están pendientes, gran parte de ellas están precisamente contenidas en lo que ustedes están planteando, especialmente entiendo que las indicaciones 14 y 15 que se refieren al 118 y al 119 no se van a votar. ¿Ah? Son en la última. ¿Ah? Claro, por eso me refiero, están pendientes, por lo tanto. Claro, así que es bueno esa compatibilizar lo que se ha planteado, lo que se está resolviendo, para precisamente en el momento que tengamos que votar, lo votemos en ese tema. Yo con respecto al silencio positivo tengo una opinión distinta, por los riesgos también que pueden incurrir, sobre la indefensión que eventualmente pudiera ocurrir frente a un hecho de esa naturaleza en trámites complejos, ¿ya? Pero una materia que habrá que analizarla en su mérito. Muchas gracias. Estamos entonces con los puntos ya planteados por la Asociación de Dirección de Obras Municipales. Seguimos con los puntos de la tabla, secretario, si me puede colaborar, por favor. Entonces, pasamos a ver los asuntos que han sido tratados en la mesa técnica, compuesta por el MIMBU y los asesores de los senadores.
En primer término, correspondería considerar aquellas materias donde haya acuerdo para aprobar las indicaciones en los términos formulados. En primer lugar, la indicación 21B, que está en la página 50 del comparado. Los invitados pueden retirarse si estiman conveniente. ¿El Ejecutivo sí tiene que decir algo sobre este punto? El fondo, aquí simplemente una modificación a la ley de, perdón, a la ley general de construcciones, es una especificación en cuanto a que no se hace una referencia a la ordenanza en cuanto a que deben ser terminadas por la ordenanza las partidas que revisan los hitos, sino que derechamente tiene que revisar las obras, lo que a nosotros nos parece más simple, más rápido, al fondo, dejar de esperar una modificación de ordenanza justamente para definir qué es lo que los hitos tienen que revisar, que genera algunas dudas. Aprovechamos este artículo para especificar que derechamente son las obras de construcción las que tienen que revisarse por parte de los hitos. Eso. Ok. Votación. ¿Estaría de acuerdo? ¿Esto? Sí, senador Sandoval. Presidenta. A favor. Bien, entonces se aprobaría la indicación 21B. Correspondería enseguida pasar a la página 62 del comparado para ver la indicación 29, que es una cosa muy puntual. Ahí la puede explicar el Ejecutivo, un cambio. Ejecutivo, si pudiera argumentar este punto, por favor. Es solo para que haya sí. más modificación en el artículo 24, no más Sí, que eso. exactamente, ¿no? Es una modificación de redacción para hacer referencia bien al 119 bis, que el artículo está modificando actualmente. Entonces se está modificando la redacción que se aprobó en la Cámara para hacerla coincidente, pero no hay una modificación estructural. La que viene. Con la misma votación. Señor Chaguán, sí, ¿no? Aprobado 3%. Enseguida correspondería pasar a la página 67 a la indicación 31. Ejecutivo, ¿quiere argumentar? Sí. Esta modificación lo que tiene por objeto es justamente, en aras justamente de la certeza jurídica, es unificar o promover la unificación más bien en torno a que las reclamaciones contra las resoluciones de las direcciones municipales se realicen en la lógica de la Ley General de Reunión de Construcciones y no se establezcan modificaciones en torno al reclamo de ilegalidad. Esto, si bien no prescribe absolutamente aquello, ciertamente le da una canalización justamente a la lógica de unificar el procedimiento, que es un elemento que hemos discutido largamente, que es parte justamente de los elementos que generan incerteza jurídica en relación a los procedimientos en torno a un permiso de fijación aprobado. Eso, Presidenta. ¿Habría acuerdo? Sí. ¿Don David? ¿Sí? Bien, aprobado 3-0.
A continuación, correspondería ver la última indicación en que hay acuerdo de aprobarla en los términos formulados. Es la indicación número 34, página 87. Presidente, voy a asumir de que va a ser solicitada nuestra interpretación. Aquí hay efectivamente una modificación en cuanto a la redacción, no hacía el sentido, pero hay una propuesta por parte de nosotros de agregar a la ley de emergencia habitacional, a la 21.450, una herramienta para que cuando las Seremi de Salud tengan proyectos que formen parte del dicho plan de emergencia, los plazos definidos en sus normativas sectoriales se reduzcan a la mitad, salvo aquellos casos que la misma Secretaría de Salud disponga lo contrario. Y se establece una forma de acreditar de que uno es parte del plan de emergencia habitacional. Eso es todo. Y lo mismo también se establece respecto a las empresas sanitarias eléctricas. Esto no pretende cerrar todavía el debate que estamos teniendo a propósito de la modificación general en torno a estos dos puntos, pero sí queremos hacer un refuerzo para el plan de emergencia habitacional, Presidenta. Eso. ¿Habría acuerdo para aprobar la indicación 34? ¿Algo? Sí, presidente. Perdón, Vicente. Esto está referido solamente a los temas que dice relación con salud. ¿Qué pasa, me decían ustedes, con los demás servicios, electricidad y otros que eventualmente se presentan? ¿Ah? ¿Eso está en la ley hoy día? ¿O? No, está en el número 2. Ah, en la otra. Sí. Está en pero de esta indicación. Es parte de esta indicación. Sí, perfecto. Ah, es la misma indicación, sí. Tienes razón. Tienes razón. Ya, perfecto. ¿Habría acuerdo, senador Chaguán, también para la 34? Muy bien. Se aprobaría entonces la indicación 34. Ahora correspondería ir a la página 51 para ver la indicación 21, letra C, que lo que propone la mesa técnica es rechazar. Se pretende rechazar. Perdón, Presidenta. Disculpe. Que es para el tiempo. Se rechaza porque es incongruente con lo que es la modificación del proyecto y la verdad es que proviene de un texto anterior que quedó claro, quedó en el proyecto de ley y lamentablemente es un error, así que hay que rechazarlo. Y hay de acuerdo con los revisores de eliminarlo. Por lo que nuevamente agradezco la disposición de masa técnica. ¿A quién se le escapó? Ya no está. No, bueno, el jefe, güey. El jefe, güey. ¿Habría acuerdo entonces para rechazar la indicación? ¿Sí? ¿Don David? Oye, sí, no, para puro molestar. ¿Ya? Oye, una pregunta. ¿Y por qué se elimina? Es un libro de obra, de detalles, de cambios. No, perdón, es la... Claro, esa es. Es que el inciso final del artículo actual ya lo especifica y la verdad es que analizado la propuesta se vio que más bien generaba una redundancia, incluso más complicación el libro de obra más que simplificarlo. Esa es la... Porque todas las horas, todos los permisos terminan, ¿cierto? Hoy deberá cumplirse con todas las observaciones, reglamentaciones, limpieza al final, retiro de escombros, mugre, basura. Eso Dice Vicente, está repetido. Sí. Ok, muchas gracias. Bien, yo a favor. ¿Habría acuerdo para rechazar la 21C? Rechazada entonces 3-0.
Bien, con eso concluye el acuerdo relativo a aprobar o rechazar tal cual, ¿no es cierto?, las indicaciones, y pasamos a los acuerdos relacionados con aprobar indicaciones con modificaciones. El primer caso lo tenemos en la página 1 del comparado, que es la indicación número 2, relacionada con el reemplazo del artículo 12 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Esto está en la página 2 del documento que tienen, porque ahí vienen las explicaciones para que lo puedan tener a la vista, en el número 2 del documento que se les entregó. Aquí, en la página 2. ¿Cuáles son las modificaciones? La palabra al Ejecutivo, por favor. Gracias, Presidenta. La modificación que se hace en el artículo 12 en esta propuesta se pueden resumir en tres. Lo primero es que se simplifica la redacción, esto también a instancia de los asesores, en cuanto a no hacer una referencia explícita a la facultad de supervigilancia, que ya están consagradas, la verdad, de manera general en el artículo 4 de la ley. En segundo lugar, se establece una mención expresa de los rechazos por censo administrativo negativo, que es una innovación de este proyecto. Y en tercer lugar, se precisa de que los incumplimientos de normas técnicas solo serán reclamables cuando estos tengan aplicación obligatoria, que es como están establecidos en el artículo 2 de la Ley General de Construcciones, que es más bien no una repetición, una aclaración, que es solamente en aquellos casos de que son más obligatorias que están finalmente reconocidas por la Ordenanza General de Construcciones, que es básicamente cómo funcionamos, pero se dio esa precisión para dar mayor certeza también. La Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo resolverá las reclamaciones interpuestas por particulares interesados en contra de las resoluciones dictadas por el director de obras municipales y de los rechazos señalados en el inciso tercero del artículo 118 por contravenir las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre construcción y urbanización contenidas en esta ley, su ordenanza general o los instrumentos de planificación territorial o normas técnicas de aplicación obligatoria. Eso está en la página 2 del documento. ¿Habría acuerdo para acoger la propuesta, senador Chaguán, don David? Sí. ¿Presidenta? Bien. Muy bien, entonces, aprobado 3-0. Sí, la página 2. Entonces, ahora vamos a pasar a la indicación número 11, que está en la página 22 del comparado y en la página 3 del documento. Esto dice relación con uno de los temas que se abordó hace un rato atrás, es con el reemplazo del artículo 116 bis C. Gracias, Presidenta. Sí, aquí reformulamos la redacción, yo diría casi completa del artículo, completa más bien, estableciendo en primer lugar, algo que fue comentado por la asociación, en cuanto a que el cumplimiento de las publicaciones es un deber de transparencia activa de la municipalidad y no de los directores municipales. Punto 1. En segundo lugar, se elimina la excepción para municipios que no cuentan con página web y que permitía autorización para publicar mediante aviso en su independencia, porque la ley de transparencia está establecida en todos los municipios. En tercer lugar, se incorpora un deber de vigilancia para las Seremis MIMBU, en orden a verificar que los municipios hayan cumplido con las publicaciones. Y en último inciso, se elimina la exigencia de comunicación a los vecinos justamente por los diferentes estándares que encontramos a nivel municipal, en el fondo, que en el fondo podíamos crear una carga no prevista y no financiada para algunas municipalidades, y optamos por esa decisión junto con la mesa técnica. Esas son las modificaciones, Presidenta.
Se eliminan las multas, exactamente, sí. Se traspasa a la municipalidad y de alguna forma se reconoce el marco general, que es la ley de transparencia, la ley de transparencia en general, sin apellido. Eso. Sí, adelante, senador Sandoval. Sí. La modificación es fundamental, claro, hay una situación me parece bien, de redacción, porque el artículo 116 bis establecía, ¿verdad?, que la dirección de obras municipales lo cambias por la municipalidad, por la institución, que me parece razonable. La omisión de publicación, ustedes eliminan ese párrafo original, donde están las multas, ¿verdad? Y la última queda básicamente igual, sí. Don Francisco, don David. Presidenta, muy bien. Entonces, aprobado 3-0 la indicación 11. Después no sé cómo nos va a quedar el comparado, porque cuando estemos en la sala vamos a tener... No se preocupe. Sí, no. Sí. No, porque después lo que va en el comparado, claro, son las modificaciones al texto de la Cámara que aprobamos acá en general en la comisión, y después las modificaciones viene el texto como queda. Entonces ahí hay consistencia para poder seguir con claridad todo el tema y el debate. Bien, entonces la indicación número 11 ya la vimos. Ahora corresponde la indicación número 13, que está en la página 34 del comparado, en la página 4 del documento. 34 comparado. Esto dice relación precisamente con el otro de los artículos que se había estado analizando, que es el 118 de la Ley General de Construcciones. Dale. Gracias, Presidenta. Bueno, este es un artículo que ya había sido modificado en la Cámara de Diputados y que nosotros le estamos incorporando algunas mejoras. En primer lugar, se está mejorando la redacción. Estamos reemplazando, como se comentó recién en comisión, el umbral respecto a los plazos de 60 días o 30 días, de 5.000 a 1.000 de carga de ocupación más que personas, para que opere la excepción de inciso primero, el fondo que redobla la posibilidad de establecer un plazo, que redobla los plazos más bien, y también reformulamos la propuesta original del silencio negativo, estableciendo, en acuerdo con la comisión, la propuesta inicial del Ejecutivo, que la solicitud se va a entender rechazada una vez realizada la presentación del solicitante y que no dependa de una actuación de elección de órganos municipales. O sea, de alguna forma, como habíamos comentado anteriormente, le entregamos la atribución a quien presentó el proyecto de iniciar el silencio, o sea, de invocar el silencio administrativo para iniciar la reclamación, o de derechamente preferir solucionarlo en la instancia local, que es la de órganos municipales, y también se dice explícitamente que el solo transcurso del plazo no va a ser una excusa para los directores municipales de cumplir con su responsabilidad. Pero de alguna forma no queda sujeto el privado que presenta el proyecto a que se le rechace, sino que tiene una decisión a partir de que transcurre el plazo de iniciar el procedimiento o de derechamente esperar la resolución de la Dirección de Obras Municipales. Este fue el acuerdo de reacción con que llegamos con la Comisión Técnica. Eso, Presidenta. ¿Algún comentario de los colegas? Senador Sandoval. Sí, a ver. Respecto de los cambios, en el inciso primero, ¿verdad? Bueno, se agregan algunos conceptos básicos respecto a la norma, a la ley actual, ¿ya? Porque los 30 días ya están en el artículo 118, ¿ya? En esta modificación se le agregan este cambio, el plazo antiguo será 60 días en proyectos cuya carga de ocupación sea que se bajó de 5.000
a 1000 personas, ¿verdad? Esa es la modificación sustantiva que tiene este párrafo en particular. El segundo párrafo respecto a los plazos indicados, exactamente igual a lo que fue, ¿verdad? a lo que estaba. En el tercer párrafo, claro, ahí hay algunos cambios adicionales respecto del tema del silencio administrativo. Y se elimina, me parece, el quinto párrafo fundamentalmente. ¿Ah? ¿Ah? Sí. Es que en una tramitación especial que habíamos establecido como propuesta para la tramitación de la silencio negativo, pero vimos que era muy complejo de administrar y que la verdad es que estaba generando más dudas y concordamos, ya no me acuerdo quién, concordamos una redacción más simple para la tramitación de silencio negativo con vuestros asesores. Ya, perfecto. Bien. Muy bien. Señor Chaguán, ¿de acuerdo? Don David, ¿está bien? Por favor. Presidenta, muy bien. Muy bien. Entonces, aprobado 3-0. Correspondería. Sí. No, está bien. Esto hay que hacer. Son 18. Vamos entonces ahora a la indicación 18, que está en la página 43 del comparado y página 5 del documento, y que dice relación con el reemplazo del artículo 119 bis. Rescatar primero que esto es una de las principales innovaciones del proyecto, estableciéndose la posibilidad de un procedimiento que derechamente está entre medio del no permiso y de un permiso de edificación como lo conocemos, y que permite que en determinadas obras que serán determinadas por la ordenanza se va a poder presentar una declaración para obras de una envergadura menor en el fondo, pero que la idea es que no sean revisados por direcciones municipales y que sean responsabilidad del arquitecto, pero que siempre pueda la dirección de los municipales poder fiscalizar si es que se cumplió o no se cumplió con la normativa urbanística a posterioridad del fondo, o de un tercero, o etcétera. El fondo, o sea, no deja sujeto a la ley de nadie esto, sino que el fondo se puede revisar, pero que hay una responsabilidad más precisa del arquitecto que presenta este proyecto. Lo que hicimos con los asesores fue, primero que nada, mejorar la redacción de este artículo, simplificando mucho sus puntos, resolviendo dudas de cómo funcionaba. La verdad es que el artículo, podríamos decir que se redujo, en cuanto a la propuesta de la indicación del Ejecutivo, se redujo en palabras, lo que yo creo que siempre es un buen indicador. Y también se aclaró de manera más precisa que los directores municipales no van a poder rechazar el archivo de una declaración siempre que se trate de proyectos que se pueden acoger a este procedimiento, ni tampoco puede revisar el contenido antecedente que se archiva. O sea, al fondo, que esta acción del archivo finalmente sea una acción, digamos así, automática, y que es responsabilidad del arquitecto o arquitecta haber hecho esto de manera correcta, y que luego la fiscalización puede revelar alguna ausencia, y bueno, y ahí vendrán las sanciones relativas a las que están establecidas en la ley. Eso, Presidenta. Gracias, Vicente. Adelante, diputado Fuenzalida. Muchas gracias, Presidenta. ¿Podría ejemplificar el tipo de obras que querían sujeto a esta declaración jurada para la historia de la ley? Gracias. ¿Cómo no? A riesgo de no ser taxativo, para que me quede la historia de la ley, no quiero ser taxativo, meramente ejemplar. La verdad es que nosotros hemos pensado en obras como, por ejemplo, ampliaciones, obras menores, obras que puedan significar también, incluso en algunos casos pequeños, unifamiliares, viviendas unifamiliares. Hasta ese nivel nosotros consideramos que son la propuesta. Ahora, hay un mandato general de nuestra normativa que dice relación con que la ordenanza general de la Unión de Construcciones tiene que estar al día respecto a los avances técnicos. En consecuencia, al trasladar esto a la ordenanza, de alguna forma estamos dando la atribución de determinar, de ir viendo, temperando de alguna forma cómo va el comportamiento y ver si podemos extender o reducir esta facultad. Eso. Senador Chaguán, ¿estaría de acuerdo? Don David. ¿Tiene una duda?
Presidenta también. Bien, entonces aprobado 3-0 la indicación 18. Pasamos ahora a la indicación 21A, que está en la página 49 del comparado y en la página 7 del documento. Está vinculado al artículo 143. Sí, estos son ajustes formales respecto a la propuesta aprobada en primer trámite, Presidenta. Se reemplaza la idea de estar en posesión del título profesional por tener el título profesional. Ese tipo de modificaciones y se arregla la referencia al articulado de la 20.703 que tenía algunas imprecisiones. Eso. Bien, habría acuerdo, ¿no? Perfecto. ¿Acordado? ¿Don David? ¿El registro a qué se refiere? ¿El registro de los profesionales normales que hay en estos temas? El registro que está contemplado en la 20.700 en la ley de la denominada ley de calidad, en el fondo, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Está? ¿Sí? Entonces, ¿habría acuerdo, don David? Presidenta, ya. Bien, entonces, la indicación 21A aprobada también unánimemente. Correspondería pasar a la indicación 22, que está en la página 52 del comparado y 8 del documento. Relacionado con el reemplazo de incisos cuarto y quinto del artículo 144. Sí, aquí se mejoró la redacción de la propuesta del Ejecutivo en relación a la emisión de actas de observaciones para la recepción. De alguna forma se establecen una mejor redacción respecto a qué pasa si es que no son aclaradas o subsanadas en un determinado plazo y también se establece más bien la exigencia respecto a qué es lo que debe observar eventualmente el órganos municipales cuando no se cumplen eventualmente las normas en la recepción. Eso es, Presidenta. Sí. Senador Chaguán. Okay. Senador Sandoval. Bien, ¿sí? ¿Sí? Presidenta, bien. Entonces, aprobado 3-0 la indicación 22. Correspondería entonces ir a la indicación 23, que está en la página 53, en la página siguiente, y en la página 9 del documento, que dice relación con el artículo 144 bis nuevo. Aquí, Presidente, lo que se hizo fue básicamente incorporar la declaración como parte de los procedimientos de la recepción. Sí, está ordenando el artículo inciso primero. Esa es la modificación más importante. Hay que señalar solamente, Presidenta. Adelante, senador Sandoval. Sí. Hay que señalar solamente que esta mejore una reacción de una reacción que hizo el Ejecutivo. Coincido con el senador, efectivamente. Sí, de acuerdo. Es una mejor redacción sí. Que la democracia funcione. Don Francisco, don David, ¿de acuerdo? Presidente. Muy bien, entonces, aprobado 3-0 la indicación. ¿No le quiere decir don Pancho? 23. No, todavía no. Sí. Sí. La siguiente indicación es la indicación 30,
que está en la página 62 del comparado y en la página 10 del documento. Esto está página 62 comparado, ¿sí? Y página 10 del documento. Esto dice relación con el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y contempla las distintas propuestas que formula la mesa técnica. En estricto rigor, hay una modificación solamente en lo relativo a la letra A, ¿no es cierto? No es más que eso. O sea, a ver, esta modificación es bien, en nuestra opinión es bien central porque tiene un simbolismo importante, porque hay fallos de la Corte Suprema que se han basado respecto a que han extendido la responsabilidad de los directores municipales a partir de este artículo, en el fondo, que es el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y la verdad es que, también haciendo referencia a lo que acaba de decir el senador, aquí la modificación acordada es una modificación acordada a partir de un texto deficitario que tenía la propuesta del Ejecutivo, particularmente la letra A, porque lo que nos importa a nosotros es que quede claro, luego de la modificación de este artículo, que una modificación a la ley orgánica de municipalidades, es que el director de obras municipales tiene que velar por el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza general en la forma que la Ley General de Urbanismo y Construcciones establezca. No es una revisión genérica, total, absoluta, que es lo que lamentablemente se ha interpretado con el texto actual, sino que es una referencia específica al procedimiento y cómo éste se establece en la Ley General de Construcciones. O sea, no es básicamente una revisión de las normas urbanísticas. Que esto es un elemento bien central y una modificación que espero que quede también en la historia de la ley, en el sentido de que no hay un interés por parte de la Ley Orgánica de Municipalidades o de expandir estas atribuciones, sino que es un reglamento orgánico que finalmente lo que establece es que quien debe determinar cómo se ejerce la labor del director de municipales es la Ley General de Construcciones y su ordenanza. Eso, Presidenta. ¿Algún comentario de los senadores? A mí me parece que, perdón, Presidenta. Senador Chaguán y No, me senador parece Sandoval. que es una disposición que va en la dirección correcta para acotar justamente la revisión. Efectivamente hay fallos de la Suprema que podrían tener que podrían llevar a errores de interpretación, y me parece que acá acotar me parece que va en la dirección correcta. Así que sí, Presidenta. A ver, respecto a este tema, estamos en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Esto es quórum, ¿verdad? Especial. No lo aprobó con quórum la Cámara de Diputados este tema, porque estimó que no había variación en normas orgánicas propiamente tal. Solo aprobó con quórum lo relacionado con atribuciones a Pero es tribunales. Ley Orgánica Constitucional. Sí, pero no necesariamente estimó la Cámara que fuera materia, la modificación misma de norma orgánica. Solamente, como digo, calificó como tal lo relativo a las atribuciones que se le dan a los tribunales. Cuando se refiere al artículo 55 en relación a las zonas rurales, ¿en qué situación queda este famoso proyecto que se está discutiendo hoy día respecto de las famosas parcelaciones y todo este tema que se nos está abriendo? Porque entiendo que aquí que Agricultura y MIMBO han tenido algún trabajo respecto de este procedimiento y tú sabes que ahí tenemos entrampado un montón de cosas. Y lo último, del resto no veo mayores problemas, salvo siempre uno dota cuando es en el ámbito municipal, en la autonomía que tienen los municipios, ¿verdad? En diversas materias. O sea, aquí y hay que respetar ese principio esencial de esa autonomía y los entes a los cuales están sometidos a la fiscalización municipal también. Por cierto, senador, la referencia a la ley no dice que deban aprobar, sino que establece la forma en que ese procedimiento debe efectuar. Sí, respecto al artículo 55, lo cierto es que, bueno, el texto todavía no se propone, se va a proponer muy luego, no quiero dar una fecha exacta, pero debe pasar en cortísimo plazo. Y la verdad es que se reordena el artículo 55, pero se mantiene la responsabilidad del territorio municipales tal como están establecidas en el proyecto propuesto. Así que en ese sentido no debiese haber un problema sistémico en cuanto a modificar las dichas atribuciones. ¿A favor, senador Chaguán? Sí, por favor. Don David también. Ya. Muy bien, entonces quedaría aprobado 3-0.
estamos con los tiempos justos. ¿Les parece extender 10 minutitos más para que terminemos de votar las propuestas que están acordadas por la mesa técnica? ¿Sí? Ok. Ahora correspondería ver lo relativo a la indicación 32, que está en la página 74 del comparado y en el documento está en la página 12. Aquí entiendo que el Ejecutivo va a hacer una pequeña explicación respecto del inciso segundo. Sí, la verdad es que esto fue una propuesta elaborada por el diputado Fuenzalía, acá. Sí, ya la entendemos. De subir el nivel reglamentario a nivel legal la propuesta. Simplemente hubo algunas discusiones respecto de utilidad. Finalmente coincidimos con que había que mantener la propuesta. Y luego el trabajo con los asesores se acordó una nueva redacción, que es la que se expone acá, pero con una pequeña modificación, que en el inciso segundo dice: en caso de reparos en las solicitudes señaladas en el inciso precedente, el plazo para inscribir será de 10 días contados desde tachar ahí la prestación respectiva y hablar desde el reingreso, que fue aquí lo que a defecto en vivienda se acordó con los asesores. Eso, Presidenta. Está en la página 12. Está acá. Diputado Fuenzalía. Muchas gracias, Presidenta. Lo que pasa es que los conservadores hacían una interpretación del artículo 15 del reglamento de conservadores, que está en el apéndice del Código Civil. Y sobre esa interpretación ellos entendían que tenían un plazo, ya que es la inscripción presuntiva, de 60 días para inscribir un título. Lo que hicimos en la Cámara de Diputados fue elevar a rango legal la norma del artículo 15 del reglamento, ¿ya? Sin embargo, por un tema de claridad, se trabajó con esta norma de manera de que existe un plazo claro respecto de la obligación que tienen los conservadores para realizar las inscripciones y las anotaciones marginales. Bueno, puede ser que en conservadores de zonas, de distintas zonas, para no estigmatizar, se puedan demorar 6 meses en una inscripción y en zonas como la capital se demoren 24 horas. Por lo tanto, lo que se hace acá es un poco unificar el plazo de inscripción respecto de los trámites que se hacen en los distintos conservadores del país, ¿ya? Y estoy de acuerdo con la propuesta de eliminar la presentación respectiva por reingreso, porque de esa forma también se establece un plazo respecto de cuándo tiene que realizar o practicar las inscripciones los conservadores. Gracias, Presidente. No sé si a quién hacerle esta pregunta, debería ser a los... ¿Cuánto es en promedio? Porque Fuenzalía señala, ¿verdad?, en un par de horas a meses, ¿verdad? Porque en realidad como que no tiene sentido muchas veces. O sea, la eliminación no era mala tampoco haberla considerado, en estricto rigor. Lo que hace es que una norma que existe en el reglamento, primer punto, y que de alguna forma, dado esta reglamentaria, no tenía algún tipo de rigor legal. Y lo cierto es que ahí, senador, hay una variabilidad bien importante en cuanto a los conservadores. Hay conservadores que están funcionando con una rapidez bien importante, porque han hecho un esfuerzo tecnológico en cuanto a sus reducciones, y otros que no. Y lo que percibimos es que no decía relación con solamente con un elemento de recursos, sino que simplemente tiene que ver con cuestiones de organización, de decisión, de gestión. Entonces... Presidenta, entonces, en caso de reparos a las solicitudes, en vez de en, señaladas en el inciso precedente, el plazo para inscribir será de 10 días contado desde el reingreso, ¿no es cierto? Perfecto. En esos términos, entonces, se aprobaría...
Don Francisco, don David, presidenta. Muy bien. Muy bien, entonces queda aprobado con esa modificación, más algunas de referencia que, digamos, la Secretaría está facultada. El texto propuesto para la indicación 32. A continuación correspondería ver la indicación 37, que está en la página 90 del comparado y en la página 13 del documento. Aquí en realidad es una corrección bastante mínima que realiza la mesa. Ahí habíamos conversado previamente con el Ejecutivo de hacer una pequeña modificación porque, para que diga, ¿no es cierto?, además les corresponderá reportar anualmente a la División de Desarrollo Urbano el estado de los procedimientos referidos a otorgamiento de permisos, porque había un... ¿ah? Así que... Estamos de acuerdo. Muy bien, se aprobaría, ¿cierto?, con modificación. Página 13. Perfecto. Sí, entonces la indicación 37 ya estamos... Ok, habría que ver la indicación 39. Aprobaría las otras dos, presidente. Son correcciones. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Sí, no sé, en realidad hay una pequeña duda, pero una cosa referencial que vamos a ver después con el Ejecutivo respecto a una referencia a un inciso. Sí, sí, no, muchas gracias. Estaba allá en todo caso. Sí, sí, no hay problema. Por cierto, no voy a ver también. Depende de la... Entonces, para coger el texto de indicación 39 y 41. ¿Así es? 37, 39 y 41. Claro, que ya lo hemos aprobado. Sí, 39 e indicación 41. Con eso, entonces, estaríamos con todo listo respecto de las propuestas formuladas por la mesa hasta el minuto. ¿Estaríamos listos, Presidenta? ¿Estamos ok entonces? Ejecutivo, sí, ¿no? Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.